Buenos días, estimados colegas. Muchas gracias, doctor Solano, por la presentación. Realmente todos los temas previos nos van a servir para poder aclarar lo que queremos comunicar, para que estemos al tanto del manejo de nuestros pacientes. Respecto a conflicto de interés, lo único que puedo decir es que no tengo conflicto porque todos son mis amigos. Bueno, lo que quiero presentarles ahora un caso que es lo que va a motivar y uno de los tantos que enfrentamos en nuestra práctica diaria sobre por qué nos parece importante abordar este tema, ¿no? Este es un paciente varón de 78 años que acude a la consulta con la historia sencilla, sin entrar en mucho detalle, fibrilación auricular crónica permanente de larga data y que está recibiendo rivaroxaban 20 miligramos por día. Presente esputo hemoptoico, lo cual lo alerta, consulta con un médico particular X y le dice, tienes que bajar la dosis de 20 a 15 porque estás excesivamente anticoagulado. Esta respuesta es llamativa. Es llamativa porque lo que hay que hacer cuando dosificamos es dar la dosis según está establecido. Y nosotros nos ponemos a reflexionar cuando recibimos este paciente ya con una segunda opinión. Tiene una creatinina 1.32, pesa 85 kilos, y cuando uno dosifica rivaroxaban, tiene que usar esta fórmula. Esta fórmula de cálculo, estimación de la función renal, puede ser criticada. Dicen algunos no me gusta o no es la más exacta, pero es la que se usó en el protocolo Rocket. Y si se usa un protocolo prospectivo que fue el que dio la valoración para poder aprobar este medicamento, es la que tiene que usarse. Entonces, si ustedes usan esta fórmula, aplican con la edad, el peso, etcétera, y les sale que la estimación de la función está en 55. Si está por encima de 50, la dosis que le corresponde es 20 miligramos. Entonces, esa medida de decir vamos a bajar la dosis para que no sangres es un error absoluto. Y me llama la atención porque esto es algo que recibimos casi todos los días. Hace poco tuvimos un paciente, 72 años, que pesa como 80 kilos, fibrilador crónico permanente, que le estaban dando de apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día, porque decía que cuando se golpeaba le aparecían hematomas. Hace poco vimos un paciente también tomando apixaban, que hace una rectorragia, lo internan, le suspenden la anticoagulación y le toman timproprotomina y INR. Ya el doctor Rescano dijo claramente que eso no sirve para medir la actividad de un anti-10A. Entonces, nos parece que necesitamos un repaso obligatorio de cómo se dosifica un medicamento anticoagulante porque queremos hacerlo eficientemente. Y eficientemente significa el máximo beneficio antiisquémico con el mínimo riesgo hemorrágico. Entonces, si queremos manejar adecuadamente las hemorragias, cuando manejamos anticoagulantes, lo que tenemos que empezar por hacer es hacer bien la dosificación. Y claro, ¿qué pasaba con este paciente? Lo que había que hacer, claro, si el esputo hemoptoico o la hemotisis es importante, es significativa, entonces después voy a explicarle cómo se clasifica un sangrado, es investigar qué es lo que pasa. Y claro, pues acá está la tremenda lesión pulmonar. Demos lo que le demos, así sea aspirina, clopidogrel o no le demos nada, tranquilamente va a tener hemoptisis. Entonces, no achacar al anticoagulante la causa del sangrado. Lo que hace un anticoagulante es poner de manifiesto un problema del paciente, un problema que hace sangrar. Y muchas veces el anticoagulante, al poner de manifiesto esto, nos permite descubrir patologías. A veces tenemos un paciente, lo anticoagulado, de pronto comienza a orinar sangre y le hacen una cistoscopía y tiene un cáncer de vejiga, que si no lo anticoagulamos no hubiéramos sabido que lo tenía. Tenemos pacientes que tienen rectorragia o sangrado digestivo bajo y porque tienen un cáncer de colon. No es porque tenga un anticoagulante. Entonces, ese concepto tiene que cambiar porque lo estamos viendo a diario. Usted sangra porque toma anticoagulante. No, señor. El anticoagulante no hace sangrar y la evidencia viene a continuación. Este metaanálisis ya lo conocemos hasta la saciedad. ¿Qué nos dice este metaanálisis? Que son de los 4 estudios. Que en general los anticoagulantes directos tienen mayor eficacia, 19% mayor eficacia para reducir el riesgo embólico.
comparado con warfarina en sujetos fibriladores candidatos a anticoagulación. Y cuando hablamos de seguridad, tiene menos hemorragia que warfarina. Entonces, cuando hablamos de un anticoagulante directo indicado adecuadamente, estamos hablando de un agente muy seguro y muy eficaz. Entonces, tenemos que partir por ese concepto y tenerlo bien claro. Cuando el paciente va a nosotros y nos dice, doctor, no, tu medicamento es seguro, pero algo tienes tú que está sangrando. Y eso tenemos que buscarlo, como pasó en el caso anterior. Hay que volver al 20 y hay que estudiar qué es lo que pasa. Si tiene una tremenda lesión cavitaria en el pulmón, ¿cómo no va a sangrar? ¿No? Ese concepto tenemos que tenerlo claro y nosotros infundirle confianza al paciente, transmitir el mensaje. Tu medicamento es seguro, te va a proteger, tómalo y si ocurre algo, hacemos lo que haya que hacer y eso es lo que queremos ahora tratar. Fíjese, esto es fundamental. Cómo se manejan los anticoagulantes, cómo se dosifican. Esto tenemos que tenerlo siempre. Escojan el que ustedes quieran, el que a ustedes les parezca. Escojan el que usted se acomode más. Pero si vamos a dosificar apixaban, la dosis estándar es 5 miligramos 2 veces al día para la mayor parte de las personas. Si nosotros vemos que nuestro paciente tiene 80 años o más, pesa 60 kilos o menos, y tiene una creatinina 1.5 más, 2 de esos 3 nos obligan a disminuir la dosis. Si tiene uno o no tiene ninguno, no hay que bajar la dosis. Dabigatran, entre paréntesis, ¿por qué hacemos esto? Porque igualmente el protocolo Aristóteles y cualquier protocolo, el Averroes, todo lo que ustedes revisen de apixaban en fibrilación auricular, este es el esquema que se emplea y es el esquema aprobado y es el que se tiene que usar. No el ojo por ciento, como ya lo dijeron. Yo lo veo a mi paciente muy frágil. No, le pongo, no, eso no vale. Eso no se debe hacer. Se da lo que se tiene que dar. Con dabigatran es un poco más ambiguo. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el RELAI, es un estudio prospectivo abierto, ciego para eventos, del diseño PROF, como se llama en inglés. ¿Qué cosa compararon? Warfarina contra dabigatran en diseño abierto. Lo hicieron así porque los que recibían warfarina tenían que hacerle su INR, etcétera, etcétera, y a dabigatran no. Pero las 2 dosis de dabigatran probadas en el estudio RELAI 150 y 110 fueron asignadas aleatoriamente. Entonces no se hizo un criterio para decir a este le tocaría 150 y a este le toca 110. Ya en la práctica, cuando se han revisado los resultados de este y otros estudios, ya en forma posterior, los que han hecho las guías han establecido que es mejor dar dosis reducida a los pacientes de 80 años o más por su fragilidad, porque van a tener una serie de comorbilidades con mayor frecuencia, etcétera, etcétera. Aquellos que tienen tratamiento con verapamilo, y de acá les digo, dronedarona, que creo que ya no tenemos en el mercado, está contraindicada con dabigatran, por si acaso. Verapamilo hay que reducir porque también hay una competencia ahí en el metabolismo. Cuando hay una insuficiencia renal moderada, esto sí, calculándolo como ustedes quieran, o pacientes con alguna posibilidad de sangrado, o sea, que tenga gastritis, esofagitis, algún tema gastrointestinal, entonces mejor le damos 110. Pero esto es una decisión posterior. Y rivaroxaban, la fórmula que ya les hemos dicho, con la siguiente salvedad, que en el estudio Rocket era de 30 a 49 los que ingresaron al estudio. Pacientes por debajo de 30 no ingresaban al estudio. Pero ¿qué pasó después? Que los que han hecho las guías han visto que la farmacocinética de rivaroxaban entre 30 y 15 es muy similar. Por eso han expandido hasta 15 de función renal para poder usar rivaroxaban. Por debajo de 15, o sea, falla renal avanzada terminal, sí hay una eterna discusión, pero eso se va a tocar en otro momento. Pero esto de aquí hay que tenerlo bien grabado al momento de dosificar, porque así vamos a ser muy eficientes y muy seguros. Y acá, esta es una cohorte coreana que nos explica qué es lo que pasa cuando subdosificamos o supradosificamos. Cuando hacemos un pool de los 3 anticoagulantes directos y vemos qué pasa acá,
Cuando subdosificamos, aumenta la tasa de embolismo, y si superdosificamos, aumenta la tasa de sangrado. ¿Y cuál de los tres es el más serio? Es el apixaban. ¿Y por qué? Porque apixaban bajamos la dosis a la mitad. Ojo, 5 miligramos dosis estándar, 2.5 dosis reducida. Entonces, si el paciente no amerita una reducción, está muy subdosificado. Por consiguiente, estos pacientes tienen la más tasa alta de embolismo, sí que no lo dosificamos adecuadamente. Con rivaroxaban bajamos un cuarto nomás. Hay que tener esa imagen, esa percepción para poder hacer nuestra anticoagulación lo más segura posible. Ahora, ¿por qué llamamos la atención de esto? Porque queremos saber qué es lo que pasa aquí en el Perú. Y afortunadamente, gracias a los estudios que fue dirigido por el doctor John Gallegos y realizado por varios investigadores a nivel nacional, tenemos datos nacionales, publicados recientemente, hace un año, en nuestra revista. Y esto es, voy a traer algunos fragmentos nomás, o sea, de cómo se anticoagula en el Perú. Fíjese, los cardiólogos nos gusta utilizar más los directos. Finalmente, a nuestros pacientes el 80% están anticoagulados, normalmente que fibrilan. Eso es lo que hacemos acá. Utilizamos más dabigatran, un poco menos rivaroxaban y apida, pero probablemente esto significa el orden de ingreso al mercado, la mayor disposición, ¿no? Pero fíjese que largamente más que warfarina. Largamente más que warfarina por la confianza, efectivamente, ¿no? Tanto estamos conversando que se confía más. Pero lo que nos preocupa un poco es la dosificación. Entonces, hay bastante uso de dabigatran de 110, casi el 70%, como vemos acá. Y casi rivaroxaban y apixaban está casi parejo, ¿no? Casi parejo las dos dosis. Habría que ver, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, si lo estamos haciendo bien. Y me preocupa un poco que los que usan warfarina dicen 5 miligramos. No sé si es porque querían evitarse problemas, pero ciertamente warfarina 5 miligramos como dosis única para todos los pacientes es algo que todos los que hemos usado warfarina sabemos que eso no es tan así cierto, ¿no? Warfarina hay que hacer 1001 malabares para lograr el famoso INR de 2 a 3 y 2.5 idealmente. Eso es muy difícil. En algunos centros como el nuestro, lo que hacemos es mandar encapsular, ¿no? Dijimos, bueno, si con 5 está así o asá, vamos a fraccionar unas 20 pastillas de 5, tenemos 100 y las repartimos en 30 cápsulas o algo así, y tenemos una dosis menor. Hay que ingeniarse, porque la otra forma es darle hoy una, mañana media, pasado nada. O sea, es raro que alguien te diga, yo le doy 5 miligramos a mi paciente todos los días y todo está magnífico. Eso yo no lo creo. Aquí en el Perú creo que eso no es. Y además hay estadísticas que lo confirman. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con dabigatran? Llama la atención, por ejemplo, que 110, el 80% reciben en los mayores de 75 años. Eso está más o menos bien. Pero hay un 18% menores de 75 años que están recibiendo 110. ¿Estará bien dosificado? Habría que preguntarles. Por otro lado, 150 miligramos reciben el 60% de los menores de 75 años y hay hasta un 40% menores de 75. Acá sí me preocupa un poco. Me gustaría saber si está bien o no, por qué razón le han dado 150 a un paciente añoso. Quizá habría que poner acá el límite en 80, hubiera sido un poco más interesante. Pero esto salió antes de la famosa guía que hemos presentado ahora, ¿no? Esta guía es de 2024 y esto se evaluó un poco antes, como recién se publica el 2024. Bueno, y cuanto a función renal, también tenemos unos problemas acá con respecto a la distribución, y eso lo voy a ver mejor acá. Fíjense, 110 está recibiendo, lo mejor dicho, los que tienen menos de 50 de depuración, el 70% reciben 110 y el resto están recibiendo 150. Eso sí es llamativo. Aquí no están haciendo una adecuada selección. Entonces tenemos que corregir un poco eso y para eso es esta presentación. Para que aprendamos y sigamos haciendo la anticoagulación como debe ser.
¿Qué pasa con Rivaroxaban? Acá sí se aplica el algoritmo y le pedimos al estadístico que lo haga y vimos que los que tenían una depuración, los que reciben 15 miligramos, 80% tienen por debajo de 50. Esto está bastante bien, pero se nos está escapando hasta un 20% de pacientes que están recibiendo 15 teniendo una depuración por encima de 50. Estos están subanticoagulados. Y aquí, ¿quiénes reciben 20? El 80% aprox de los que están por encima de 50. Esto está bien, pero se nos escapa un 18% aprox que están por debajo de 50. Entonces, estos están súper anticoagulados. Tenemos que llegar eso a cero. Tienen que estar todos en un lado y nada en el otro. Así debería ser óptimamente. Y con Apixaban la cosa está un poco más complicada porque está casi mitad y mitad. Yo no puedo decir que el que tiene 2 o más criterios está recibiendo 5 miligramos. Esto no es correcto. Y viceversa, ¿no? ¿Por qué le dan 2.5 a aquel que tiene menos de 2 criterios? Estamos subanticoagulando. Hay que desterrar el ojo por ciento. Hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. Sin temor al sangrado, porque hemos visto que es más seguro que warfarina. Y si sangra, investigar. Y a eso vamos a llegar ahora. Fíjense, esta es una publicación reciente que nos dice cómo están anticoagulando en FA en Estados Unidos. Y más o menos el 90% están en la dosis adecuada, recomendada según la guía. Tenemos que mejorar eso. O sea, es un problema todavía general. Todavía nadie está pues, en óptimo 100%. Pero tenemos que llegar a esos estándares. Estamos por el 80%, como hemos visto en algunos casos, en la dosis óptima recomendada. Tenemos que mejorar un poco esto y para eso es esta presentación. En general, los anticoagulantes directos tienen un efecto muy predecible. O sea, no es como la warfarina que actúa en muchos blancos terapéuticos, es un blanco directo. O sea, lo que son directos de la trombina, como Delgatran, solo sobre trombina. Los que son niveles de factor 10A, sobre ese punto. Entonces, eso es un efecto predecible y relativo a la dosis. No necesita monitorización. Acuérdense, al comienzo teníamos mucha discrepancia porque estábamos acostumbrados a manejar warfarina y a guiarnos por nuestro INR. Pero eso fue lo mismo cuando cambiamos de heparina no fraccionada a heparina de bajo peso molecular. Lo que manejamos, heparina no fraccionada, teníamos que hacer nuestro LIY o nuestro tiempo de tropopatina parcial para ver en qué estábamos, sea en la infusión o sea en el bolo. Cuando pasamos a la heparina de bajo peso, nunca más. Nunca más se necesitó hacer eso. Entonces las dosis son definidas según el escenario. Y cuando hablamos de FA, la estamos prediciendo acá, porque hay otros escenarios como trombosis venosa profunda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre, porque sabemos que esto va a activar lo que puede sangrar, hay que evaluar si es que el paciente tiene algún riesgo de hemorragia, ¿no? No para contraindicar la anticoagulación, sino para corregir lo que puede sangrar. Y algunas interacciones. Ya vimos el caso del doctor Arturo Lira. Los antiinflamatorios que pueden producir sangrado digestivo, hay que evitarlos. Es muy importante la adherencia, porque la vida media es corta. La vida media de estos anticoagulantes es corta. Entonces, si deja de tomar una vez una dosis, no va a estar adecuadamente vinculado, especialmente los que se usan cada 12 horas. Y hay pautas definidas para hacer en caso. Ya el doctor Lescano presentó excelente su presentación sobre cirugía cardíaca, realmente fue muy ilustrativa, ciertamente. Claro, el Andexanet alfa, como vamos a ver, actúa sobre todos los agentes que actúan a nivel de IESA, no solamente los anti-IESA directos, sino todas las heparinas, incluso la heparina bajo peso molecular, y se puede usar como reversor. Esta es la escala Hasbled, ya todas la conocemos. Lo interesante es que corre paralelo a la CHAS-BASC, ¿no? Hipertensión, stroke, edad. Es típico del CHAS, y del CHAS antiguo y del CHAS-BASC actual. Entonces, los médicos tenemos un desafío, porque nuestros pacientes van a ser de alto riesgo embólico y alto riesgo de sangrado. Pero tenemos que confiar en estos medicamentos. Tenemos que confiar y hacer esto y corregir lo que haya que corregir. Que deje de tomar antiplaquetarios, que ya sabemos que no sirven para este caso, que dejen de tomar antiinflamatorios. Esto vale para warfarina. Si hay historia de sangrado, hay que corregir el sangrado. Hay que ver cómo está la función renal. Hay que tratar bien la presión. Todo eso hay que hacerlo. Todo eso hay que hacerlo para hacer anticoagular bien y que no tengamos problemas. Entonces, antes de empezar,
Tener una hemoglobina basal es importante, porque puede tener un sangrado oculto. A veces sangra y no nos damos cuenta, y a los 2 o 3 meses lo vemos cada vez más pálido al paciente y no sabemos por qué está pasando. Y dice, tengo disnea de esfuerzo. ¿Será porque está haciendo angina? No. ¿O está haciendo un cuadro isquémico? No. Es porque está anemizando. Función renal, eso es fundamental. Como hemos visto, todos los anticoagulantes directos se dosifican según la función renal. Entonces no podemos dejar de funcionar. Y por supuesto la función hepática, porque el hígado produce los factores de coagulación. Estamos anticoagulando un cirrótico terminal o un cirrótico. Afortunadamente, esos problemas ocurren en los cuadros avanzados de hepatopatía, pero los cuadros leves no contraindican la anticoagulación. Y eso fácilmente podemos evaluarlo. Le pedimos cómo está su INR, o si quiere un tiempo de protomía o pastillina parcial, cómo está en general. Y ni recado para warfarina, pero ahí va a salir de regalo, ¿no? Pero vemos cómo está el hígado. Si está en una hepatopatía leve, que los vemos, nuestros pacientes que tienen síndrome metabólico, tienen hepatitis grasa, crónica, no alcohólica, eso es muy frecuente. Y si vemos que hay un grado de disfunción renal, hay que monitorizarla, porque eso es progresivo, como ya lo dijeron, esto es dinámico. No nos basta con la que tiene que tomamos hace un año. Hay que hacerle periódicamente, a ver cómo está manejando ese riñón, porque es uno de los principales. Y por supuesto también monitorear hemoglobina y función hepática, para descubrir esos sangrados ocultos. Factores modificables, como ya hemos dicho, la presión, medicamentos y el alcohol. Cuidado con eso. Podemos también ayudar un poco sobre la anemia. Si es que hay trombocitopenia, bueno, hay que corregirla. Fíjense, trombocitopenia por debajo de 150.000, es según definición. Por debajo de 100.000 hay que empezar a parar el ojo. Por debajo de 50.000 hay que parar, porque ya eso es sangrado espontáneo. Plaquetas por debajo de 50.000 por milímetro cúbico van a empezar a aparecer petequias. Ojo con los pacientes en cáncer. Estos pacientes pueden hacer por invasión de médula, trombocitopenia, por dispersión de la neoplasia, etcétera, etcétera, ¿no? Por la quimioterapia, etcétera, etcétera. O sea, eso hay que estar atentos. Hay que ver, individualizar al paciente, cómo estamos manejando, ¿no? Y otros factores de los cuales podemos no trabajar, pero hay que tener en cuenta, sopesar al momento de sangrar. Pero ciertamente la única contraindicación para no anticoagular es que el paciente esté sangrando activamente en ese momento. Si está sangrado activamente en ese momento, entonces no podemos anticoagular. Hay que resolver el sangrado y luego anticoagular. Entonces, cuando se viene con una hemorragia con anticoagulante directo, bueno, si es que está sangrando de una herida, con presión, ¿no? Y hay que checar el estado hemodinámico. ¿Cuánto sangró? ¿Cuánto bajó la hemoglobina? A ver si requiere algún tipo de reposición de volumen. Entonces tenemos 3 tipos de sangrado: menor, moderado y severo, ¿no? Y según eso, nuestra forma de intervenir, ¿no? Si el paciente viene a la consulta y dice, doctor, me ha salido una equimosis acá, bueno, pues un poco de un heparinoide para que resuelva, no se golpee, tenga cuidado y siga para adelante, ¿no? Dice, doctor, he tenido una hematuria, he visto sangre rojo. Ok, no hay forma de comprimir, análisis, paremos, consulta con el urólogo si que compete, y si es un sangrado severo, el paciente llega hipotenso, a la hemorragia, bueno, hay que llevarlo a la emergencia, hay que internarlo y ver lo que sucede, y se puede considerar los reversores, eso vamos a ver un poquito más adelante. Esto hay que tenerlo también bien claro. ¿Frente a qué paciente estamos enfrentando? Sangrado mayor, por definición de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, es caída de hemoglobina de 2 gramos o más, que requiere transfusión de más de 2 unidades para estabilizarse, que ocurre en un órgano crítico, cráneo, médula, ¿no? Cráneo que te produce cualquier proceso expansivo intracraneal es serio, medular también, porque te puede producir una compresión medular, parálisis, etc. O que el paciente ya llegue en fatalidad, sangró y murió. Pero eso puede ser por otras causas, ¿no? Una vez un paciente mío anticoagulado lo balearon en la vía expresa. En estas épocas, bueno, por supuesto llegó cadáver, ¿no? No había mucho que hacer. Pero ocurre. Muy bien. Sangrado mayor no clínicamente relevante. Esto también es importante, porque no cabe en estas definiciones, pero sí nos hace
suspender la anticoagulación transitoriamente, como aquel paciente que llegó a la emergencia por una rectorragia, lo admiten, bueno, le hacen una serie de maniobras, hay que llamar al gastro que te defina qué es lo que tiene y que lo corrija. Vimos también una vez un paciente que por cáncer de próstata recibió una radioterapia local, hizo una proctitis actínica y sangraba cada vez que lo anticoagulamos, era fibrilación paroxística, 75 años, hipertenso, y no había cómo resolver. No hay anticoagulada, sangraba. Le quitabas, puede embolizar. Hubo un buen gastroenterólogo avesado que resuelva la proctitis actínica con lo que ellos saben hacer, ¿no? Y después ya lo anticoagulamos y se acabó el problema. Y se acabó el problema. Y nunca embolizado, ya tiene más de 80 años. Sangrado menor, lo que no necesitamos suspender la anticoagulación, como le hemos dicho, como puede ser quimos y como puede ser cosas pequeñas, ¿no? Sangrado, no sé, a veces dicen, vengo con mi hemorragia intraocular, debo estar con la presión alta, ¿no? Eso lo vemos en toda la consulta, ¿no, Arturo? Así es, eso no hay que preocuparse. Hay que darle confianza al paciente. Olvídese eso, usted se ha rascado, se le ha entrado un aire y ahí se le ha sangrado, es un vasito delgadito. No se asuste. ¿Ve bien? No hay sangrado interno del ojo, que es diferente. Sangrado intravíteo, sangrado es otra cosa. Ahora que está de moda que los ponen esas inyecciones para la famosa retinopatía atrófica, los oftalmólogos están poniendo mucha inyección intravítrea. Con cuidado. Actualmente ya la anestesia para cirugía ocular ya no es la retrovulvar, que esa antes había que tenerle miedo. Ahora usan unas gotas que son bastante seguras. Entonces algunos ni siquiera suspenden la anticoagulación para cirugía de catarata. El sangrado es mínimo. No hay que preocuparse. En buenas manos, por supuesto, ¿no? Hay que conocer a su oftalmólogo. Esto es importante. Estas son unas últimas recomendaciones para el riesgo de sangrado. Entonces, en general, para evitar el sangrado hay que evaluar los riesgos de sangrado modificables, como ya hemos visto en el Class-Bled, y eso sí, no usar las escalas para retirar. Fíjese, 3. O sea, esto no se debe hacer. Esto se tiene que hacer y esto no se debe hacer. Clarísimo. No hay medias tintas. Acá sí hay algunas, pero por ejemplo, se recomienda interrumpir anticoagulación oral y sin intervenciones, diagnóstico y tratamiento en caso de sangrado activo hasta identificar y resolver el caso. Se podría considerar el concentrado protrombínico en caso de hemorragia mayor que reciben ABK. Y también los antídotos específicos. Esto vamos a hablar un poquito porque en realidad hay ciertos detalles ahí. Bueno, ¿y en qué casos pues podríamos usar la oclusión de la orejuela? Hay varios estudios, se ha hecho una revisión de ellos y fíjese que el grado de aprobación no es tan alta, ¿no? Y como parecería. Fíjese, se puede considerar oclusión peritoneal de la orejuela en pacientes con FA, indicación peritoneal a largo plazo. O sea, si no quiero anticoagularme, digamos, ¿no? 2B, o sea, se puede considerar, o sea, no es que sea tan efectivo, ¿eh? Cuidado. Se recomienda el cierre quirúrgico, esa es otra cosa, esa es indicación 1, pero el nivel de evidencia B, claro, si tú vas a llevar a tu paciente a un cambio de válvula, puedes hacer que el cirujano le ocluya, o una plastía valvular, algún tipo de... Puedes aprovechar ese momento para que le ocluya la orejuela. En ese sentido, sí vimos un paciente que tenía un problema de coagulación, una suerte de trombofilia, que afortunadamente el cirujano cuando le hizo una plastía mitral le ocluyó la orejuela y nunca lo tuvimos que anticoagular y nunca embolizó. Excelente. Y estaba en FA permanente. Muy bien. Se puede considerar el cierre quirúrgico como adjunto a la anticoagulación. Es otra cosa. A los que van a ablación endoscópica, porque ahora también hay la ablación endoscópica oída para prevención. Pero esto tiene una evidencia 2A, se debería considerar, y con nivel de evidencia C. O sea, no hay mucho estudio que sustente mucho esto. Y finalmente, el cierre quirúrgico endoscópico, o sea, es ya por tarocoscopía, ya no cirugía abierta, en pacientes con FA y contraindicaciones prácticas a largo plazo. Muy bien. El hidroxizumab, que es el antídoto específico para la Vigatran, porque se une al Vigatran, es como un anticuerpo, y ha mostrado que cuando lo aplican
cae el efecto anticoagulante marcado. Quiero recalcar que los estudios que se hicieron para aprobación de divarasib y también para Dexanet alfa buscaron pacientes con un sangrado mayormente agudo que requería una resolución rápida por el tipo de sangrado. Nosotros tuvimos una experiencia con un paciente con una hemorragia intracraneal. Fíjense, en todos los años que ya vienen usándose estos anticoagulantes, solamente hemos tenido una experiencia que tuvimos que pedir porque era un paciente que estaba tomando dabigatran, hizo un sangrado intracraneal y había que entrar. Se le aplicó, todo fue muy bien y después se volvió a iniciar. Lo interesante es que aparte que disminuya el efecto, no tenga un rebote, o sea, no incremente la trombosis. Eso es un factor que hay que considerar y eso es algo que se ha podido demostrar. Pero los estudios, si ustedes lo revisan, no tienen más de 400 pacientes, comparando con los 14.000 pacientes que tiene el Relay, el Rocket o el Aristóteles. O sea que no es fácil encontrar estos pacientes, no es fácil ver estos pacientes. Igualmente, la Dexanet alfa, como bien lo han presentado, es un similar al factor 10A que se pega al inhibidor y entonces va a disminuir su actividad, su actividad anticoagulante, sin necesidad de tener un efecto procoagulante. Y de igual manera cae rápidamente. Pero esto es quizá la ventaja, puede ser ventaja, depende de cómo lo vean, que actúa sobre todos los anti-10A, incluso las heparinas. Entonces, si uno quisiera una reversión rápida, podría utilizarlo, pero hay que tener cuidado que esa reversión cuánto demora y cuánto te va a dificultar anticoagular al paciente, sobre todo si es que vas a someterlo a una cirugía que requiere anticoagulación. Entonces, en ese caso, mejor, si es que quieres entrar rápido, usar su PCC con las dosis que ya están establecidas. Pero, como les digo, esto no es frecuente. Esto no es frecuente, afortunadamente. Quizás en los centros de alta derivación que concentran pacientes complicados, quizás sí lo vean. Pero en la práctica común de nosotros no es frecuente, afortunadamente, porque este producto es carísimo, no lo tenemos. Hay un laboratorio que lo tiene, pero no lo trae. Y el otro sí vino, pero creo que tiene un uso y también es caro, ciertamente, ¿eh? Pero tiene muy poco uso. Esto es algo que habíamos estado conversando hace poco. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hemorragia intracraneal? ¿No? Pero son pacientes con riesgo isquémico. Este es un metaanálisis de varios estudios y lo que concluyen es que si uno reinicia la anticoagulación, no hay un aumento en la mortalidad que no iniciarlo. Interesante. O sea, segundo, la muerte cardiovascular tampoco se va a incrementar si es que la iniciamos o la evitamos. ¿Qué es lo que vamos a conseguir cuando anticoagulamos a estos pacientes? Un porcentaje pueden sangrar y un porcentaje vamos a evitar los eventos cardiovasculares agudos mayores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando un paciente tiene una hemorragia intracraneal en el curso de anticoagulación y que tiene indicación de anticoagulación? Hay que ver qué causó ese sangrado. Hay que ver qué lo causó. En nuestro caso, tenía el paciente un aneurisma, se le solucionó quirúrgicamente y luego se le volvió a anticoagular. Si el paciente tiene una hemorragia intracraneal, debe tener algo que lo ha producido, o ha sido traumática, o así tiene un aneurisma, o tiene una malformación AB, algo tiene que tener para que sangre. Eso hay que resolverlo. Y si se resuelve, hay que realizar la anticoagulación y lo más probable es que vaya en esto. Y hay que evitar esto de aquí. Pero con calma y con tranquilidad, porque no va a aumentar la mortalidad ni la mortalidad cardiovascular. Eso es lo que nos dice este ensayo de metaanálisis de varios estudios clínicos que han analizado. Pero fíjense, la cantidad de eventos es pequeña, por eso que han tenido que sumar estos resultados, porque muchas veces cuando tenemos pocos eventos, la dispersión de los datos no nos permite tomar conclusiones. Para terminar, los anticoagulantes directos son eficaces y seguros. Más seguros que los antivitamina K. Ese es un concepto que debemos tener claro, pero hay que administrarlos adecuadamente de acuerdo a cómo se dosifican, con lo cual está establecido en todas las guías. Y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, porque la mejor forma de evitar una hemorragia es dar una dosis adecuada anticoagulante. Y también es la mejor forma de evitar un evento isquémico, que puede ser igualmente devastador. Siempre en todos nuestros pacientes, además de los que pueda tener algún riesgo hemorrágico, algún evento hemorrágico o
una patología potencialmente hemorrágica, hay que preguntar al paciente. Edad, peso, función renal son fundamentales para la dosificación, para cualquiera de ellos, de los que están en el mercado. Sea con fórmula, sea sin fórmula, pero siempre esos 3 factores a tener en cuenta. Y la única contraindicación, como vuelvo a repetir, es que tener un sangrado activo, el cual tiene que corregirse. Se corrige, se soluciona y se inicia la anticoagulación con toda seguridad. Muchas gracias.